Saludos a todos, soy Fabricio del grupo Geometría Solo Trazos y en esta ocasión vamos a resolver un problema enviado al grupo. Este es el planteamiento inicial: el ángulo ABD es 2x y el triángulo ABD es isósceles. El triángulo BFD también es isósceles y el ángulo BFD 6x. Los segmentos AE y EF son iguales. Entonces, el primer paso para resolver este problema es completar ángulos en el triángulo BFD. El ángulo FDB 90 menos 3x y el ángulo FBD 90 menos 3x. Luego, para aprovechar la igualdad de los segmentos AE y EF, vamos a construir triángulos congruentes. El triángulo DEF va a ser congruente a este nuevo triángulo AHE. Por lo tanto, el ángulo que se opone a los segmentos de verde, es decir, a los segmentos EF 90 menos 3x, el ángulo AHE también va a ser 90 menos 3x. Antes de eso, para centrarnos en esta parte del problema, vamos a colocar que el ángulo BFD es 6x. Luego vamos a notar que el cuadrilátero AHFD es un paralelogramo, ya que el punto E va a bisecar a los segmentos AF y HD. Por lo tanto, AD va a ser paralelo al segmento HF. Vamos a prolongar HF hasta intersectar al segmento AB, que es el lado del triángulo isósceles. Esto con el objetivo de formar otro cuadrilátero llamado AGHD. Es otro cuadrilátero especial. Este cuadrilátero es un trapecio isósceles, ya que cualquier segmento que se trace paralelo a la base de un triángulo isósceles va a formar un trapecio isósceles. Las propiedades de este trapecio isósceles son bastante interesantes. Una de ellas es que las diagonales tienen la misma medida y los ángulos AGD y AHD van a ser iguales debido a que es un cuadrilátero inscriptible. Por lo tanto, usando estas dos propiedades, podemos hallar el ángulo BDG, que es 90 menos 5x. Y si nos centramos en el triángulo GFD, podemos completar los ángulos faltantes. El ángulo GFD y FGD van a ser iguales a 4x. Recuerden que el ángulo BFD es 6x. Por lo tanto, el ángulo BFG es 2x. Y ahora debemos concentrarnos en el triángulo BFG. La suma de 2x y 90 menos 3x es 90 menos x. Y si a esto le sumamos 2x del triángulo BFG, nos faltaría 90 menos x para completar 180 grados. Por lo tanto, el triángulo BFG es isósceles. En consecuencia, BF es igual a FG. Y lo que formamos finalmente es un triángulo equilátero GFD. Por lo tanto, 4x es igual a 60 grados y x es 15 grados. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse, dejar sus me gusta y seguirnos en Facebook. Grupo Geometría Solo Trazos. Hasta la próxima.